Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenos días, les habla Gabriel Herrera, misionero de Palabra de Vida en República Dominicana. En esta oportunidad me toca meditar en Romanos capítulo 14, versículo 13 al 21. Leamos la palabra de Dios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en el que esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. El versículo 13 en el texto empieza con la frase así que. Ya no nos juzguemos los unos a los otros. Para entender un poco esta situación de juicio, el versículo 10 anterior nos da una idea. Dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ciertamente, como expresa el contexto inmediato, había un conflicto entre el considerado hermano débil y el fuerte de convicciones y libertad. Pero la realidad es que unos juzgaban a los otros y los otros menospreciaban a los otros. En realidad ambos estaban mal, porque no estaban tomando en cuenta los principios de la palabra de Dios que enfatizan el amor, la búsqueda de la unidad por el respeto y consideración, aspectos cruciales para una buena relación entre los unos y los otros. En los versículos 13 al 23 encontraremos una serie de principios prácticos que evidencian madurez cristiana. Uno de ellos tiene que ver con la responsabilidad de dar cuenta a Dios, y esa responsabilidad es personal e individual. Como lo vemos en el versículo 12, dice que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Así que todos en algún momento vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Otro aspecto también interesante vamos a encontrar, dice, no juzguemos a los demás. Debemos aprender a no ser jueces y dejar todo juicio a quien sí tiene esa autoridad, que es nuestro Señor, quien es justo y conocedor absoluto de toda situación. En el libro de Juan, capítulo 8, me encanta una historia, que es la historia de la mujer adúltera. Esta mujer es traída delante del Señor para que el Señor la juzgue, y la acusan justamente de adulterio. Así que Jesús le dice a muchos de ellos, bueno, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Así que dice la Escritura que de a uno, desde el mayor hasta el menor, fueron saliendo. Y al final estaba la mujer sola con Jesús. Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ella respondió, se han ido, Señor. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús sabía que ella era una pecadora, pero no actuó de manera acusadora, sino más bien con misericordia y gracia. Él tenía el derecho de juzgarla, pero no lo hizo. Esto es un ejemplo hermoso
de poder entender que si el mismo Señor, que es el juez justo, hay momentos en que no emite un juicio, que considera las cosas, cuánto más nosotros. Nosotros somos muy predispuestos a juzgarnos, a criticarnos los unos a los otros. Y debemos aprender del ejemplo máximo de nuestro Señor. El desafío para este problema sigue allí en los versículos siguientes. Dice la Escritura, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es una decisión personal de cada uno de nosotros. Recuerdo en una época para mí aprender esta lección de la Escritura y guardarla en mi corazón. Era para una época de Navidad y yo tenía un tío alcohólico que recién se había convertido al Señor y fue a mi casa para Navidad a cenar con nosotros. Nosotros como familia nos permitíamos tomar algún tipo de vino para acompañar la cena de Navidad. Mi padre me dice en un momento que busque una botella y la abra. Pero yo me hice el desentendido, le hice señas de que no, por causa de mi tío, para que no sea de mal ejemplo llevarle a reincidir en el alcohol. Hacer eso sería hacerle de tropiezo a su fe. Aprendí que la libertad y convicciones que uno tenga deben ser permeadas por el amor y por lo que agrade y glorifique al Señor sin hacer daño a otros. El versículo 14 y 15 también nos habla claramente de que dice que si para alguien nada es inmundo en sí mismo, no lo es, pero si para otro que piensa que sí lo es, entonces lo es. Esto no solo se refiere a la comida o costumbres, como expresa el texto en sí mismo, sino también es aplicable a las diferencias de criterios que se pueda tener sobre algo y en la cual debe haber respeto, pues el no hacerlo puede causar tristeza y pérdida de la otra persona en relación a la fe. Por esto la decisión grande dice de andar conforme al amor, para que nuestro bien no sea vituperado. Es clave el hecho de entender la importancia de cómo nos conducimos y especialmente que nuestro andar sea conforme al amor. Esa es algo, la línea o el aspecto que debemos siempre considerar a la hora de cuando haya diferencias de criterios, cuando haya cosas quizás en las que no estamos de acuerdo, quizás en las que las convicciones son diferentes. El amor tiene que permear ese tipo de cosas. El versículo 17 también nos habla, dice claramente, que ni la comida ni la bebida son prioridad en el reino de Dios, sino que dice que la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Dice, porque el que practica estas cosas sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Fíjense algo interesante. Está diciendo el que practica estas cosas, la justicia, la paz, el gozo. Y justamente allí cumplimos el propósito de la vida cristiana, servir al Señor, agradar al Señor y glorificar al Señor en medio de los hombres. Así que el pasaje es muy simple y debemos pensar en esas cosas que son tan pequeñas, pero que son muy importantes para nuestra vida. El versículo 19 del mismo pasaje dice, otra vez encontramos la expresión así que. Y esta vez en referencia dice, así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y viene trayendo la misma línea de lo anterior. El hecho de no poner tropiezo, el hecho de ser solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, en el hecho de pensar en el otro, en lo que hacemos como un medio de edificación. Todo parte de una decisión consciente de querer agradar al Señor. Y hay que hacer sacrificios. Y uno de ellos es el yo, la renuncia a nosotros mismos, para poder desarrollar un carácter cristiano sin orgullo, arrogancia, comparaciones, juicios, que son las cosas comunes con las cuales muchas veces afectamos nuestra relación con otros hermanos.
sino al contrario, debemos esforzarnos en la justicia, la paz y la mutua edificación. Por último, el pasaje va expresando allí el hacer todo con fe, sin dudas, porque el hacer las cosas con dudas es pecado. Así que hay un principio muy clave. Si dudas sobre algo, sea comida, sea sobre una situación, sea sobre si debes ir a un lugar, debes hacer algo, es importante entender que cuando hay duda es mejor no hacerlo, porque muchas veces se va a transformar en pecado. Debemos tener convicciones sustentadas en fe y permeadas en los principios de la palabra de Dios y sobre todo revestidas con amor. Que eso sea la enseñanza que quede para ti en este día y que la palabra de Dios traiga bendición a tu vida. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.